haber dicho mejor. Definitivamente no es el tema de resiliencia, es un trabajo que no podemos hacerlo en silos, es un trabajo que depende de una colaboración, de una amplia colaboración multisectorial. Y bueno, espero que en los siguientes minutos que tenemos pueda transmitirles este amor que tenemos por este tema que consideramos clave para el desarrollo sostenible, no solo de nuestras empresas, sino de nuestras comunidades, de nuestro país y del mundo que queremos ver o que aspiramos a construir y ser parte de, ¿no? Les voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, les pido nada más que me confirmen si ya la están viendo. ¿La alcanzan a ver ahí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, pues primero que nada les quiero dar las gracias a todas y todos por estar conectados el día de hoy. Para mí es siempre un gusto, ya lo mencioné anteriormente con Red Sumarse, siempre es un gusto, aunque sea en la distancia ahora en esta situación, pero siempre es un gusto volver a lo que considero mi segunda casa, que es Monterrey. Soy orgullosamente sonorense, pero siempre digo que soy una regia adoptada por convicción. Y en este sentido, para empezar a entrar ya en el tema de resiliencia, sé que hay algunas personas que no son de México que están conectadas hoy con nosotros y me gustaría empezar la charla evocando pensamientos de qué es lo que ustedes consideran o qué se les viene a la mente cuando hablamos de México, ¿no? ¿Cuáles son sus primeros pensamientos? Y yo creo que cuando uno piensa en México, piensa mucho en que México es arquitectura, México es fiesta, mariachis, mucha alegría, tenemos un gran folclore, cultura, comida con mucho sabor, con mucho color, picante, ¿no? Inclusive han llevado parte de nuestras tradiciones hacia la ficción dentro de Disney con caricaturas. Y creo que eso es algo que nos llena de orgullo. Sin duda somos un gran país, somos una gran comunidad y como gran comunidad también tenemos grandes retos, ¿no? Más del 40% de nuestra población, según el último censo de INEGI, se encuentra en situación de pobreza. Y otro tanto que según Coneval está fuera de esta categoría, ¿no? No se encuentran en situación de pobreza, pero tenemos otros 30 millones de mexicanos, según también el INEGI, que están en una situación de vulnerabilidad, es decir, que están a un pasito de estarlo y que viven día a día. El cambio climático que durante los años hemos empezado a normalizarlo, pero que sin duda sigue siendo la gran amenaza para la humanidad. Y bueno, más recientemente hemos empezado a sentir los efectos de la salud, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. La falta de educación, una brecha que cada día se abre mucho más para nuestros niños, niñas y adolescentes y que sin duda tiene un impacto grande en el desarrollo de nuestro país. Y no puedo dejar de mencionar la violencia de género, que tenemos indicadores que nos mencionan que ha incrementado de manera desmedida ante la presente situación de pandemia, ¿no? Entonces sabemos que tenemos estos grandes retos, sin duda, y luego llega la pandemia o el COVID, esta situación, a solamente hacerlos mucho más evidentes y a tirar nuestra meta mucho más, que se antoja ser mucho más larga de alcanzar, ¿no? Y en este sentido, les quiero platicar cómo empezamos a construir lo que hoy llamamos Arise México. Cemex es una empresa que ustedes, por supuesto que ya conocen, una empresa internacional, operamos en más de 50 países y tenemos un propósito muy claro, que es construir un mejor futuro. Y en ese sentido, dentro de las diversas alianzas y las diversas iniciativas que promueve la empresa, buscando construir precisamente este mejor futuro que nosotros vemos posible, llegamos a trabajar con UNDRR, por sus siglas en inglés es la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre. Y en este sentido, encontramos que la resiliencia era un factor clave para alcanzar el desarrollo sostenible. Y por eso quiero plantearles esta pregunta a todos y que empecemos a partir de aquí. ¿Cuál es la relación entre el desarrollo y los desastres? ¿Por qué estamos hablando de desastres si nosotros somos empresas? ¿Qué tiene que ver mi empresa con que llueve más o llueve menos afuera, no? Y la verdad es que tiene que ver todo, planteando el desarrollo como un desarrollo
mucho más integral, no solamente material, e identificando que nosotros como empresas somos grandes entes de generación de valor para nuestras comunidades. Y en este sentido, cuando empezamos a pensar en Arise, que Arise es una iniciativa global, ahora voy a entrar mucho más en tema, pero cuando empezamos a pensar cómo podía apoyarnos también para llegar a estas grandes metas que tenemos, a la construcción de este mejor futuro que tenemos en mente para México, llegamos a la premisa de que las empresas no pueden ser exitosas en sociedades débiles. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros vivir en entornos donde no tenemos, y estoy hablando meramente desde la perspectiva que nos toca a nosotros como empresas, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros como empresas vivir en entornos débiles que no cuentan con personal cualificado para entrar a darnos el servicio que necesitamos? Tenemos que empezar a importar capital humano, ¿no? Inclusive para que puedan integrarse a nuestras empresas. ¿Cuánto nos cuesta el tema de seguridad, el tema de violencia? Y todo ese dinero que le estamos apostando, que estamos invirtiendo en temas, los podemos empezar a mover hacia temas mucho más a largo plazo, mucho más sostenibles. Y ahí encontramos un punto de interdependencia fundamental entre lo que son las empresas y la sociedad. Empezamos a ver que el bienestar de la sociedad no solamente es algo que podemos hacer desde un punto de vista filantrópico, sino que tiene muchísimo que ver con los modelos de negocio y que tiene un impacto directo hacia la competitividad que tenemos nosotros como empresa. Y en ese sentido, no solamente es una responsabilidad, en ese sentido, Arise México se convierte en un mecanismo que permite a las empresas tener una oportunidad de negocio y tener una oportunidad de plantear modelos de negocio mucho más sostenibles y mucho más a largo plazo. Y en ese sentido es lo que impulsamos, pasar de lo que consideramos los modelos tradicionales de negocio hacia modelos mucho más integrales, mucho más sostenibles, inclusivos, resilientes y sostenibles. Y ahí llegamos al punto que nos tiene hoy sentados en esta conferencia, que es Arise. Arise, como mencioné anteriormente, es una iniciativa global. Es una iniciativa global que nace del sector privado para el sector privado. Vamos en alianza con Naciones Unidas, con la Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastre, y tenemos actualmente miembros en más de 40 países. Nuestro objetivo principal es construir sociedades resilientes a los desastres, y es bien importante que mencionemos siempre, cuando hablamos de riesgos, a mí me gusta mucho ponerle el apellido de desastres. Porque si bien como empresas tenemos mapeados y tenemos grandes equipos de RM y tenemos mapeados diferentes tipos de riesgos, como lo pueden ser los financieros o pueden ser los riesgos de salud ocupacional, etcétera, hay un riesgo que siempre dejamos fuera porque lo percibimos como algo generalmente que es ajeno a nosotros. Y es lo que les mencionaba anteriormente. Pensamos que nuestra empresa, dentro de las 4 paredes, si la tenemos bien segura, certificada, ¿no? Con ISO 31000 de gestión de riesgos, con temas de continuidad de operaciones, etcétera, pues nuestra empresa está protegida. Sin embargo, la resiliencia nos invita a pensar mucho más en colectivo y a entender que no importa qué tan certificada esté nuestra empresa, que también tengamos hechos los planes, si el empleado de nosotros vive en una comunidad que tiene carencias, una alta vulnerabilidad o exposición a los riesgos locales de su contexto local, difícilmente va a poder llegar a operar a nuestra empresa. Y al final del día, la debilidad del otro se convierte en una debilidad propia. Y en ese sentido tenemos un paro de continuidad de negocios y nos repercute de manera inmediata a la empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros abocamos, y por eso no hablamos solamente de empresas, aun cuando somos una red del sector privado, nuestro propósito último, nuestro objetivo es construir sociedades resilientes a los desastres, entendiendo que los desastres no son naturales, pueden pasar por fenómenos de origen natural, pero los desastres se construyen de manera social. Se construyen entre la vulnerabilidad que estamos permitiendo, se construyen con toma de decisiones con poca información, ¿no? Que pudiesen ser aún mejores para nuestros entornos construidos, etc. ¿Y cómo le hacemos para llegar a construir esas sociedades resilientes? Bueno, tenemos una hoja de ruta a nivel global
que se llama el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre. El Marco de Sendai se lanza en el 2015 junto con otra serie de marcos globales que seguramente ustedes tienen mucho más identificados, y es uno de los últimos marcos que se adhiere a toda esta serie de agendas globales que apuntan a un desarrollo sostenible para el 2030. ¿Y por qué Naciones Unidas empieza a meter en temas de desastres si anteriormente los veía desde una parte reactiva, ¿no? Hay agencias de Naciones Unidas que se dedican para la parte de reacción ante desastres, la parte de atención de emergencias, como lo conocemos nosotros. Es decir, llega un huracán, hay un daño inmediato, económico, social y ambiental, y entonces entra lo que llamamos OCHA, que es la Oficina para Asistencia Humanitaria de Naciones Unidas, y empieza a apoyar a la comunidad afectada. Pero ¿por qué Naciones Unidas empieza a pensar un pasito atrás y empieza a pasar todo ese esfuerzo que normalmente tenemos en la parte de reacción ante la emergencia hacia un enfoque mucho más preventivo? Bueno, simple y sencillamente porque empieza a ver con estadísticas que no importa qué tanto estemos abonando nosotros a la erradicación de pobreza, no importa qué tanto hayamos avanzado en temas de equidad de género, de impacto ambiental, de trabajo bien remunerado, hambre cero, etcétera. Todos los temas que ustedes puedan pensar, cada que pasa un desastre es como si hiciéramos borrón y cuenta nueva. Y las metas empiezan a antojar muchísimo más largas. Entonces, Naciones Unidas empieza a apostarle a ver el tema de los desastres desde un enfoque mucho más preventivo y también empezar a integrarlo en todas las decisiones de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque sabemos por estadísticas, según el Banco Mundial, que año con año 26 millones de personas caen en situación de pobreza solamente por desastres. Entonces, imagínense, si tenemos una meta ya alta, año con año se nos está haciendo mucho más grande, ¿no? Entonces, lanzan esta hoja de ruta a nivel global, se llama el Marco de Sendai, tuvo un predecesor que fue el Marco de Hyogo, y este marco no solamente es lo único en lo que nos enfocamos. Naciones Unidas empieza a tejer una estrategia de coherencia entre las diferentes agendas globales, y se los explico porque hace todo el sentido. Cuando somos parte del sector empresarial decimos, bueno, otra agenda más que tenemos que cumplir. No, no es otra más. Es una que va en coherencia y sobre todo va en una coherencia inmediata con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que esa seguramente la tienen muy mapeada con los 17 objetivos para el desarrollo sostenible, y también con la parte del Acuerdo de París, que va enfocada en todo el tema de cambio climático. Y vemos tema de cambio climático porque la mayoría de los desastres que se reportan son por temas relacionados con el cambio climático, las consecuencias. Y actualmente hemos empezado a sentir, seguramente ustedes también ya lo pueden ver allá en Monterrey, que anteriormente teníamos temporadas de lluvias, ¿no? Y ahora de repente llueve cuando no debería llover, o hace frío cuando no debería hacer frío. De repente tenemos cambios mucho más bruscos de temperatura, y eso ha llevado que tengamos fenómenos de manera mucho más frecuente y más intensos. Y eso nos vuelve mucho más vulnerables a los desastres. Entonces, vamos en mano con estas tres agendas. Y bueno, Arise trabaja a dos niveles. A nivel global, como les dije, estamos en más de 40 países y tenemos una junta directiva que nos representa, donde orgullosamente a partir de este año CEMEX es copresidente de la junta directiva global. Y a nivel local, porque es importante empezar a migrar estos marcos globales sobre un enfoque más local, empezamos a trabajar con redes nacionales. Actualmente tenemos más de 20 redes nacionales, siendo una de ellas Arise México. En Arise México estamos trabajando con más de 200 instituciones por la construcción de sociedades resilientes directamente con los riesgos que implica nuestro país, vivir en un país que tiene una diversidad impresionante. Y trabajamos de la mano y en alianza con CENACED. CENACED es una institución que trabaja para la atención de emergencias, que también es del sector privado, y en este sentido hacemos la mancuerna perfecta. Nosotros vamos a la parte de prevención, ellos van a la parte de atención y juntos vamos a la parte
de reconstrucción y mitigación de riesgos. ¿Cómo trabajamos desde la parte de RISE? Bueno, trabajamos bajo 5 compromisos a nivel global. El primero es aumentar la conciencia al riesgo de desastre. Por ahí dicen que uno no puede amar lo que no conoce, y en ese sentido tenemos que empezar a dispersar estos conocimientos y cómo la resiliencia debe de ser incorporada dentro de los modelos de negocio y dentro del proceso de desarrollo. No es un tema aislado que podamos ver de manera segregada, sino es un tema que debemos de ponerlo inmerso dentro del desarrollo de nuestras comunidades, dentro de la planeación de nuestras ciudades, etc. También abocamos mucho hacia el conocimiento, pero hacia un conocimiento mucho más compartido, a empezar a permear estas buenas prácticas que tenemos como sector privado. Cuando llegamos a impulsar a RISE México, fue para nosotros una grata sorpresa que muchísimas empresas, y no estoy exagerando, ya venían teniendo muy buenas prácticas de gestión de riesgo de desastre. Y la idea de nosotros no es inventarnos el hilo negro, sino más bien saber muy bien cuál es nuestro punto de partida, cuáles son esas fortalezas que tenemos como sector privado dentro de México, compartir estas buenas prácticas y no empezar desde cero ni doblar esfuerzos, sino más bien construir algo de manera articulada. También es importante el tema de incidencia, porque como sector privado no solo trabajamos con sector privado, creo que tenemos una gran incidencia en otros sectores, ya sea público, académico o inclusive sociedad civil. Y en ese sentido es para nosotros importante que también permeemos estos conceptos hacia los diferentes sectores con los que tenemos oportunidad de relacionarnos. El tema de innovación definitivamente crucial. Si queremos diferentes resultados, tenemos que empezar a hacer las cosas de manera distinta, y por eso para nosotros uno de los 5 compromisos a nivel global es el tema de innovación social ante desastres. Y finalmente, para nosotros es muy importante ser una red que sea una red de acción, que podamos llevar este discurso a la acción y que no nos quedemos solamente en planes o que no se quede en un discurso bonito, sino que podamos empezar a impulsar o a implementar estos proyectos de resiliencia dentro de nuestras comunidades. Para ello hemos definido 4 enfoques. No podemos cambiar todo de la noche a la mañana, pero sí podemos tener puntos muy acertados en los que identificamos podemos detonar una cultura de reducción del riesgo de desastre. Y estos 4 puntos inician por pymes, fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Para nosotros en el nivel de México es muy importante también trabajar con los microempresarios. ¿Por qué? Porque hemos leído también que las micro, pequeñas y medianas empresas en México representan más del 95% de las empresas que están en nuestro país y son las grandes creadoras de empleo formal. Por lo menos tienen el 72% del empleo formal dentro de nuestro país. Y es muy importante para nosotros empezar a fortalecer a estos micro, pequeños y medianos empresarios que no necesariamente tienen el músculo de las grandes empresas en cuanto a recurso económico o inclusive humano, y que en el día a día generalmente les come la operación. Pero ¿cómo podemos trabajar con ellos para llegar de una manera mucho más rápida a incrementar su capacidad de resiliencia? Que no por una falta de conocimiento o por una falta de capital se queden fuera de esta estrategia. La parte de inversiones, para nosotros, el tema de inversiones es importante que lo hagamos informadas en el riesgo de desastre. Hay un rango ahí que nos menciona Naciones Unidas y nos dice que por cada $1 que le invertimos en prevención, nos podemos ahorrar hasta $7 en reconstrucción. Entonces, ¿cómo queremos invertir nuestro dinero? ¿Cómo queremos empezar a apostarle que cada peso que le metamos a una inversión dentro de nuestro país sea un peso a largo plazo y no sea un peso que el año siguiente vamos a tener que volver a invertir? Cada peso que invertimos mal o sin estar informado en el riesgo de desastre es un peso que le estamos quitando al desarrollo de nuestro país, al desarrollo de nuestras comunidades. Yo lo veo de manera muy simple y me parece hasta lógico, ¿no? Inversiones que estamos haciendo son inversiones que el año siguiente les estamos quitando para recuperarnos de desastres, me refiero.
Son inversiones que le estamos quitando a temas de salud, a temas de educación, que son estratégicos en el desarrollo de nuestras comunidades. Entonces, ¿cómo queremos hacer las inversiones? De manera mucho más acertadas, ¿no? Y mucho más con una visión de largo plazo. El tema de los seguros es nuestro tercer área de enfoque y partimos de reconocer al sector asegurador como este gran gestor de riesgos a nivel global. Para ellos, por naturaleza de su negocio, entienden perfectamente cuáles son los riesgos mínimos con los que podemos convivir. Y no solamente eso, el sector asegurador tiene grandes bases de datos que nos permiten conocer muy bien o muy a fondo nuestros entornos, y también tienen un portafolio de diferentes productos que nos permiten hacer transferencia de riesgos o tener herramientas que nos permitan recuperarnos mucho más rápido ante cualquier eventualidad que pudiese suceder. Y finalmente, nuestro cuarto área de enfoque es la infraestructura resiliente. Es muy bueno que tengamos conocimientos, que tengamos planes, que sepamos cómo actuar en un momento de que se presente una eventualidad. Sin embargo, tenemos que empezar a ser parte de la reducción de los riesgos de desastres desde nuestro entorno construido. Entonces, tenemos que tener edificios, tenemos que tener ciudades, tenemos que tener infraestructura vial que nos permita tomar las decisiones acertadas en momentos de crisis y que nos proteja también de los diferentes fenómenos o riesgos que tienen nuestros entornos. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, también tenemos dentro de Arise 7 metas globales. Nos alineamos nuevamente al marco de Sendai y los medimos de una manera muy simple. Son cuatro metas para reducir y 3 metas para incrementar. Lo primero y lo que nos lleva a trabajar de manera diaria o nuestro motor dentro de la red de Arise es reducir la mortalidad a nivel mundial causada por desastres. Sabemos que tenemos grandes pérdidas económicas, que tenemos sin duda grandes impactos ambientales cada vez que tenemos desastres, pero las personas que fallecen o que pierden la vida por tema de desastres son personas que no podemos revivir. Entonces, para nosotros siempre la meta número 1 es salvar vidas a nivel global ante los desastres que se pudieran presentar. La segunda es reducir todo el número de personas que quedan afectadas, damnificadas por temas de desastres. No necesariamente pierden la vida, pero lo podemos poner en un contexto muy local. Aún las personas que tienen el gusto de ir a Ciudad de México pueden ver que aún tenemos en la Alameda personas que viven en situación de calle después del terremoto del 85 y que no tuvieron las herramientas para recuperarse, ¿no? O para sobreponerse ante esta eventualidad. Entonces, la segunda meta es reducir el número de personas afectadas por desastres. La tercera, sin duda, muy importante, y ya lo mencioné, es reducir las pérdidas económicas que tenemos, simple y sencillamente porque sabemos que las inversiones que tenemos o que tenemos que hacer ante los desastres son inversiones que le estamos quitando a un desarrollo más a largo plazo de nuestras comunidades. La cuarta reducción que tenemos que impulsar o que estamos midiendo desde Arise son los daños causados por desastres a nuestras infraestructuras vitales y a la interrupción de los servicios básicos. Y por infraestructura vital entendemos toda aquella infraestructura relacionada a educación y a servicios de salud. ¿Por qué? Porque esta infraestructura es la mínima que requerimos dentro de la comunidad para volver a lo que le llamamos, entre comillas, nuestra normalidad, ¿no? Entonces, para poder sobreponernos de manera mucho más rápida, es importante que tengamos una reducción de impacto o que nos aseguremos que por lo menos nuestra infraestructura vital de las comunidades, que repito, vamos hacia educación, salud, vialidad y servicios básicos, pueda tener el menor daño posible de manera que nuestra comunidad siga con sus dinámicas regulares dentro de ella. Y los 3 incrementos es, a nivel global, promovemos que cada día tengamos mayor número de países que enfoquen las estrategias de protección civil, no a un nivel reactivo, que también se requiere, por supuesto, pero que impulsen también mucho más el lado preventivo y que en ese sentido puedan tener planes o estrategias de reducción del riesgo de desastre. El segundo incremento que promovemos y que medimos es la cooperación internacional. A nivel nacional lo bajamos como una cooperación
mucho más estatal, ¿no? Y de buenas prácticas dentro del mismo sector. Pero a nivel global el marco de Sendai, que se me pasó a decirles, pero estas 7 metas no las reporta el sector privado. Estas 7 metas las reportan los gobiernos nacionales que firmaron el acuerdo por el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre. Fueron 187 estados, miembros de Naciones Unidas que lo firmaron, y son ellos quienes lo reportan. Nosotros como sector privado, sin embargo, tenemos KPIs que nos permiten estar monitoreando cómo vamos moviendo la aguja y cómo le vamos ayudando al sector público para que reporte un incremento. Cómo desde nuestra trinchera estamos cooperando para que México sea más resiliente. Y bueno, finalmente el último indicador que tenemos, o la última meta global que nos marca dentro del marco de Sendai, es tener una mayor disponibilidad y acceso para sistemas de alerta temprana y sobre todo la información sobre los riesgos de desastres. Y aquí me gustaría también mencionar que estamos muy de la mano de la Coordinación Nacional de Protección Civil, trabajando de manera inclusiva para poder traducir a diferentes lenguas indígenas. Ahí tuvieron una cooperación entre CEMEX y la Coordinación Nacional para todo el material preventivo o de alerta temprana. Se está traduciendo a lenguas, actualmente van en 8 lenguas indígenas. También la coordinación está haciendo un programa de SINAPROC inclusivo, ¿no? Y es como empezamos a tener mayor conocimiento de los riesgos de nuestro entorno para poder tomar decisiones mucho más asertivas que nos permitan reducir los desastres. Y en este sentido voy a hacer una pausa aquí. Me gustaría proyectarles un video muy rapidito donde todos los conceptos que les he explicado en estos minutos previos creo que van a hacerles mucho más sentido y lo van a entender de una manera muchísimo más rápida. ¿Se escucha, Héctor? ¿No? Denos un segundito. Yo vengo del futuro. ¿Ahí? No se rían. Ok, perfecto. Los saludo. Yo vengo del futuro. No se rían. El futuro es ya. En 5 minutos, en 10, en cualquier momento puede suceder un desastre. El asunto es que vengo para decirles que están a tiempo de salvar su vida, la de sus seres queridos y la de millones de personas, así como edificios, escuelas, fábricas, tu casa y tu negocio. La clave está en este día. Piensen que factores como el calentamiento global y el incremento de población crece a pasos agigantados, mientras la solución está en nuestras manos. Les voy a contar un poco de lo que va a pasar en un futuro con la calidad de vida de Pepe y su negocio. Va a temblar, su negocio se va a salvar. No le va a pasar nada, porque tomó precauciones. Pero este negocio no solo depende de Pepe, depende de los productos que Carla, Juan y Luis le hacen llegar por carretera. Más como los caminos que llevan a la ciudad están destruidos, ellos no podrán entregar sus productos. Además, el negocio de Pepe también depende de la mano de obra de cientos de colaboradores. Algunos de ellos no van a llegar a trabajar, pues están sumergidos en su propia crisis, ya que sus casas no estaban preparadas para enfrentar un desastre. Esta situación afectará a todos, porque la producción se verá frenada, y los consumidores no podrán comprar los alimentos que vende la empresa de Pepe. Pepe tendrá que hacer recortes de presupuesto y de personal, y eso provocará pérdidas económicas para su negocio, y para las familias que dependen de este ingreso. En resumen, el no haber prevenido un desastre impactará la continuidad operativa y competitividad del negocio de Pepe, así como el de muchos. Por eso les digo que es tarea de todos tomar medidas ante cualquier amenaza para evitar los desastres. Ahora, volvamos al presente. Les tengo buenas noticias. La ONU, en colaboración con la iniciativa privada, ha creado la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres. ARISE busca promover la cultura de la prevención, creando sociedades preparadas para los desastres, mediante el impulso e implementación de planes de reducción de riesgos y continuidad del negocio, en colaboración con diferentes sectores. Este organismo los ayudará también a que la economía de la comunidad no se vea afectada, o mejor dicho, que desde Pepe hasta el consumidor sean resilientes. Entendemos que la capacidad de adaptarse, resistir y recuperarse de situaciones adversas le llamamos resiliencia. Quédense con esa palabra, resiliencia. Les repito, este día es clave.
Entendamos lo importante que es tener una ciudad resiliente y que prevenir desde hoy nos pone en mejor situación. Chequen este dato. Por cada dólar que no es invertido en prevención, se gastan $7 en reconstrucción. Dinero que se podría invertir en temas vitales para el desarrollo de nuestras comunidades, como educación o salud. Ahora piensen que la vida de miles de personas que podemos salvar no tiene precio. Les digo esto porque el 80% de las decisiones sobre inversiones e infraestructura urbana se toman desde la iniciativa privada. Empresarios grandes, medianos o pequeños, que con sus decisiones diarias van moldeando nuestros entornos. Entonces, ¿por qué no cambiar el pensamiento y el comportamiento de todos desde el gobierno, la iniciativa privada y nosotros mismos para obtener resultados positivos? Como sociedad perteneciente a Arise, impulsaremos la inversión en infraestructura que sean más resilientes ante los desastres. Esto quiere decir que crear lugares seguros nos brindará la oportunidad de agilizar la economía y movilizar a nuestras comunidades hacia un desarrollo sostenible. Yo vengo del futuro a prevenirlos. Prevenirlos. La cultura de la prevención crea una cadena de valor en donde todos saldrán beneficiados. Pues prevenir cualquier pérdida, sobre todo la humana, es la mejor manera de visualizar un futuro próspero. Este momento es clave. En Arise queremos que ese futuro se construya ahora. No dejes que sea demasiado tarde. Únete y sé parte de Arise. www.arise.mx. Los saludo. Los saludo. Ok. Bueno, ya entrando dentro del cierre de mi plática, No te escuchamos, Elisa, se te perdió el audio. ¿ahora me está? Ok, perfecto. Bueno, ya entrando un poquito en el cierre de lo que va a ser mi conferencia del día de hoy, les podría estar platicando todo el día de por qué el tema de resiliencia es una apuesta segura hacia el desarrollo sostenible, pero voy a empezar a cerrar con los resultados de lo que hemos impulsado desde Arise México en este año y medio que tenemos de existencia a nivel nacional. Y bueno, actualmente les comentaba, estamos trabajando en sinergia con más de 200 instituciones, no solo del sector privado, sino también del sector académico, sector público y organismos de la sociedad civil, que creen que podemos construir un México mucho más inclusivo, seguro, resiliente y sostenible. Estamos liderados por un consejo con 15 instituciones que tienen un gran compromiso en la construcción de sociedades resilientes y estamos de la mano con gobierno federal. Firmamos un acuerdo voluntario de cooperación para la reducción del riesgo de desastre con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Le estamos apostando muchísimo, o estuvimos impulsando mucho el tema desde el año pasado, el primer compromiso que tenemos, que es el de aumentar la conciencia del riesgo de desastre, y en ese sentido nos abocamos a generar diferentes talleres a nivel nacional sobre resiliencia empresarial, donde dentro de 3 días las empresas podían entender conceptos básicos para empezar a plantear sus propios planes de reducción del riesgo de desastre. Y también nos encargamos de traer en conjunto con UNDRR un taller de formador de formadores, porque el equipo de Rise es de alguna manera chico y lo que queremos es empezar a permear estos conceptos de manera mucho más estratégica a nivel local. Y ahí fue donde por parte de Naciones Unidas se nos ofertó generar un taller de formador de formadores, donde actualmente tenemos 62 profesionistas que están como promotores de resiliencia empresarial y que están próximos a certificarse para poder impartir estos cursos a nivel local. Tenemos también de manera permanente una campaña muy fuerte de comunicación en redes sociales a través de canales propios. Estamos en LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram y también en Twitter. Y estamos de manera permanente haciendo postales donde ponemos con un lenguaje mucho más coloquial, mucho más digerible, conceptos técnicos que a lo mejor a nivel académico son fáciles de comprender, pero estos conceptos empezamos a bajarlos para ver cómo cualquier persona, no importa si conoce temas de resiliencia o no está inmerso en estos conceptos, cualquier persona puede entender
por qué tiene que empezar a mapear sus riesgos locales, cómo puede empezar a hacer sus planes y está informado de manera constante sobre alertamientos tempranos que tenemos por parte de diferentes fuentes oficiales, ¿no? También tenemos una parte especial para el COVID ante la pandemia con una estrategia muy acotada, 3 puntos que más adelante les voy a presentar. Y bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de generar el primer foro regional, y por regional me refiero a de todas las Américas y el Caribe. Junto con Naciones Unidas hicimos el primer foro regional para el sector privado, para compartir buenas prácticas de resiliencia y se llamó Resiliencia para Todos. Tuvimos la oportunidad de compartir durante 3 días con más de 60 especialistas en el tema buenas prácticas de resiliencia empresarial, pero también desde la perspectiva multisectorial que siempre promovemos, y tuvimos representantes de más o asistentes de más de 14 países con 2 días de interacción directas del foro y un día preliminar que fue el que les mencioné anteriormente. Y también dentro de las acciones que hemos estado impulsando o dentro de las acciones o proyectos puntuales que estamos impulsando desde la red, me gusta mucho mencionar que tenemos uno de manera permanente con Senapred, que es un proyecto vivo al que los invito a que se sumen también. Estamos mapeando dentro del Atlas Nacional de Riesgos todas aquellas entidades que están trabajando en la gestión del riesgo de desastre, ya sea de manera preventiva, reactiva o posterior a los desastres. Pero las estamos mapeando para poder tener bien claro quiénes son las personas que están actuando y en qué localidades están actuando para evitar pulverizar esfuerzos y, por supuesto, duplicarlo, ¿no? Esa es una información que está de manera gratuita y es una fuente abierta para la toma de decisiones de no solo de las empresas, sino de cualquier persona que quiera acceder al Atlas Nacional de Riesgos. Tenemos una propuesta de valor muy clara, ya no me voy a meter mucho en estos temas, pero la idea es trabajar en equipo, empezar a impulsar un pensamiento colectivo para generar no solamente un futuro más próspero, sino empezar desde hoy con la construcción del México más resiliente que esperamos y que queremos tener. 6 beneficios muy claros para nuestros miembros. Trabajamos con una red a nivel global donde tenemos acceso a los mayores exponentes en el tema, los especialistas más reconocidos, y en ese sentido hay un networking no solamente a nivel nacional de personas que están interesadas en promover este tema y que lo están impulsando, sino también a nivel global. Tenemos asesoría técnica por parte de UNDRR de manera directa y también contamos con un portafolio de diferentes herramientas, capacitaciones y diferentes productos que les permiten a nuestros miembros tener una ruta muy clara de cómo incrementar la resiliencia empresarial. Vamos con estrategias de manera articulada con el gobierno federal. Es para nosotros importante no solo quedarnos en el cumplimiento o abocar al cumplimiento de los marcos globales, sino también siempre estar dentro o articular nuestros esfuerzos dentro de esta gran estrategia nacional que promueve el gobierno federal. Y los últimos 2 van muy de la mano, que es tener una mayor coordinación y generar inversiones estratégicas para la reducción de riesgos a nivel nacional. Es decir, generamos un impacto mayor, más rápido, de una manera coordinada, evitando duplicar esfuerzos y con presupuestos presupuestos colaborativos que nos permiten hacerlo mucho más rápido y tener un impacto mayor. Hemos desarrollado diferentes herramientas como un scorecard para la planificación de la gestión de riesgos de desastres en las empresas. Tenemos diferentes protocolos, como el protocolo que lanzamos en junio con Canaco Servitur, para MIPYMES ante el COVID, para la recuperación y el fortalecimiento de las MIPYMES. Tenemos un plan de acción ante el COVID que pueden meterse mucho más a detalle dentro de nuestra página web www.arise.mx. Ante el COVID, que es un tema mucho más de reacción, vamos de la mano con nuestra red hermana que es Senacet, pero nosotros también estamos abocados a apoyar a la comunidad en 3 puntos. En la comunicación e información a través de fuentes fidedignas que nos permitan prevenir toda esta parte de la información falsa, la parte de capacitación y herramientas para fortalecer a las empresas
que sabemos que ahorita están en un momento crítico y sobre todo, repito, vamos a las micro, pequeñas y medianas empresas y finalmente tener un plan de vinculación donde podamos establecer nexos entre diferentes miembros y aliados para poder apoyar en la contingencia. Estamos de la mano también con la OIT para generar diferentes protocolos y diferentes herramientas como esta, que fue un plan de 6 pasos para favorecer la continuidad de operaciones durante la crisis del COVID, entre muchas otras. Pero aquí voy a cortar mi presentación para poder cederle el paso a Héctor y poder tener un diálogo sobre las preguntas que pudieran haber surgido de esta presentación. Nuevamente agradezco Valeria, Racid, Héctor, la oportunidad de compartirles un poco de lo que hacemos desde Arise México. Muchísimas gracias, Elisa, por esta gran perspectiva que nos abres a través de la labor de Arise. Me llama mucho la atención cuando hablamos de la visión, hablar de construir sociedades resilientes. No hablamos nada más de empresas resilientes. Y créeme que varias de las preguntas que nos llegaban en el registro van en ese sentido, ¿no? O sea, no nos preguntan tanto como hacia la empresa, sino, y con eso voy a comenzar con la primera pregunta, es cómo las empresas pueden contribuir en la resiliencia de las comunidades en donde estamos presentes. ¿Algún caso de éxito que nos pudieras platicar al respecto? Ya, ahí está mi audio. Sí, bueno, yo creo que como lo vimos dentro de la misma presentación, hablar de resiliencia implica hablar de construir comunidades resilientes. Entonces, en ese sentido, las empresas son grandes generadores de valor y de resiliencia dentro de sus mismas comunidades. Hay un caso de éxito que tuvimos, digo, tenemos muchos, pero ahorita se me viene a la mente el de AXA. AXA además de ser nuestro miembro, es parte de nuestro consejo. Y AXA en Unión Hidalgo, Oaxaca, después de los terremotos del 2017, empezaron a participar en la reconstrucción de casas habitación. Y para nosotros es importante desde Arise, o sea, promover una resiliencia desde el modelo de negocios que tengan las compañías. Es decir, no queremos que si una compañía es de tecnología se aboque a ver temas de alimentación. O sea, ¿qué puede hacer la empresa desde el modelo de negocio, desde la naturaleza? Es un negocio que apoye y que aporte a la comunidad. Y en este sentido, AXA lo tenía muy claro. Todas las casas que se reconstruyeron, que estaban en alianza con Fuerza México, iban con un producto que AXA desarrolló especialmente para comunidades vulnerables. Y es un producto que les permite, por cientos de pesos, asegurar sus casas a un año. Es decir, todas las casas que se reconstruyeron salieron protegidas con un año de seguro. Obviamente, cuando una aseguradora lanza un producto es porque está viendo que hay unos riesgos que se pueden manejar dentro de ellos, ¿no? Y ese producto se dejó permanente en la comunidad para que ellos puedan tener acceso. Y no solamente se les ayudó desde la parte de los seguros, sino se les ayudó o se les apoyó desde la parte de educación financiera. Les apoyaban con un proyecto donde las comunidades empezaban a entender cómo podían ahorrar dinero para hacer estos pagos a estos productos que les permiten tener herramientas para una rápida recuperación ante los riesgos que tienen ellos de manera local, que eran sismos y también tormentas, huracanes y vientos laterales, ¿no? Entonces, creo que es importante, las empresas tienen mucho que hacer, y no solo en las comunidades, en las ciudades en general. Como bien vieron en el video, el 80% de las decisiones en infraestructura, de manera directa o indirecta, son tomadas por parte del sector privado. Entonces, tenemos que conocer el riesgo de desastre, tenemos que conocer nuestros riesgos locales para poder reducir los riesgos de desastres en nuestros entornos locales. Muchas gracias, Elisa. Muy, muy claro. Y ahorita decías, por ejemplo, una gran compañía de seguros como AXA, mencionaste en nuestro caso como Cemex. Sé que hay grandes empresas de logística, pero también nos hace la pregunta porque mencionabas el tema de pymes y también tenemos presentes organizaciones de la sociedad civil. Muchas veces en ambos casos de estas organizaciones siempre se menciona la parte de la limitante presupuestal. Pero ¿cómo integrar el tema de la resiliencia en pymes o en ONGs, por ejemplo? Sí, yo creo que
Ahí la aportación desde Arise, lo que estamos impulsando, y es importante también trabajar con organismos de la sociedad civil, porque sin duda son los que nos dan a nosotros un termómetro de cuáles son las necesidades prioritarias para nuestros entornos. Y bueno, yo creo que hay un paralelismo. Si bien los organismos de la sociedad civil no son o no tienen fines comerciales, digamos, pero sí hay como cierto paralelismo como organización. Entonces nosotros la aportación que tiene Arise México para las MIPYMES y que se pudiese utilizar también para los organismos de la sociedad civil es que trazamos una ruta. Se pueden meter a nuestra página de internet y si no nos pueden mandar un correíto a info@arise.mx. Tenemos o estamos trazando una ruta donde tenemos diferentes perfiles, tanto para tomadores de decisiones como para altos ejecutivos o jefes de equipo, líderes de equipo, como para el grueso de nuestra compañía y también para el accionar en comunidades, que les permite saber muy claro, o sea, ya qué tienen que hacer. Tenemos un protocolo para MIPYMES que tiene 10 esenciales, que va desde la parte de innovación, finanzas, equipos, modelos de negocios, que les permite mapear de manera muy clara cuáles son aquellos pasos que pueden ir dando de manera sencilla, sin que tengan que perder tiempo o recursos invertidos en saber qué es lo que tienen que hacer. Y también para nuestros miembros, les apoyamos, estamos promoviendo alianzas con algunas instituciones para que se les puedan dar algunas capacitaciones pro bono y también algunos descuentos para certificaciones que son mucho más especializadas, ¿no? Pero por lo menos para las MIPYMES tenemos esta hoja de ruta muy clara, que es sencilla, son 10 pasos esenciales. Los invito a que revisen dentro de nuestra página cuándo son las capacitaciones, las siguientes capacitaciones, para que las puedan tomar, que les permite llegar mucho más rápido a incrementar su capacidad de resiliencia sin una erogación de recursos significativa para la empresa. Okay. Muchas gracias, Elisa. Muy, muy claro y es justo lo que nos preguntaban, como los pasos a seguir. Y aquí voy a unir una pregunta que nos había llegado del registro con una que ahorita nos llega por el chat y luego también hacer lo mismo con otra pregunta previa sobre responsabilidad social, pero está enfocada a la parte de cómo alinearse y cómo cerrar la brecha entre lo que se va haciendo el sector privado y los objetivos que va teniendo el gobierno, ¿no? Es decir, cómo ha sido esta experiencia de trabajar muy de cerca con los gobiernos, qué modelos e innovaciones existen, e inclusive nos preguntan concretamente cómo se hace a veces en temas a veces que se ven afectados por temas de corrupción o prácticas no óptimas por parte de los gobiernos. ¿Cómo es el trabajo colaborativo con el sector público? Ok, sí, tenemos una muy buena experiencia. Digo, no quiero desestimar cualquier modelo de innovación social que pueda existir, me parecen geniales, pero yo creo que la resiliencia en sí es un modelo de innovación y de colaboración. ¿Por qué? Porque no estamos viendo este tema como un tema voluntario o por ser, a mí me gusta mucho decir que además de hacerlo, porque creo que las personas que están involucradas, además de hacerlo por una motivación personal, es una motivación de negocios y es un ganar-ganar para cada uno de los sectores. Y creo que cuando tenemos eso muy claro desde cada sector, cómo es que beneficia a cada uno de los sectores, hay una mayor posibilidad de colaboración multisectorial. Entonces, nosotros no le estamos pidiendo un favor a las empresas o le estamos pidiendo un favor al sector público o a los diferentes alianzas que tenemos o con las que estamos colaborando. Es un ganar-ganar y es una estrategia que nos lleva a todos al mismo punto que queremos, que es el de tener un mayor bienestar dentro de nuestras comunidades. Con el sector público ha sido también, sabemos que tenemos diferentes lenguajes, diferentes agendas, diferentes también presupuestos, pero desde el reconocimiento y los roles que tenemos cada uno y desde el respeto, podemos llegar hacia una estrategia en común. Y con el sector público en particular estamos trabajando con 2 entidades. La primera, como bien mencioné, es la Secretaría de Salud y Protección Ciudadana a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Y la segunda, que trabajamos con la DGBIN. Y la segunda es el CENAPRED, el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, ¿no? Con ellos dos vamos de manera articulada. Ellos están trabajando muchísimo o es del interés del sector público. No quisiera hablar por ellos, pero
es de su interés reducir la vulnerabilidad en las comunidades. Y para nosotros la vulnerabilidad es la manera de generar mayor resiliencia dentro de nuestras comunidades. No podemos predecir, o más bien no podemos calendarizar cuándo queremos que llueva, cuándo queremos que tiemble, cuándo queremos que haya un fenómeno socioorganizativo, pero sí podemos reducir la vulnerabilidad de nuestras comunidades y sí podemos incrementar su capacidad de resiliencia para hacer frente a estas eventualidades. Entonces, yo creo que esta brecha y estos modelos que mencionaban como modelos innovadores se van alineando cuando los intereses quedan muy claros y cuando es un interés colectivo por un bienestar para la comunidad. Muy claro, Elisa, muchísimas gracias. Y por último, nos pregunta Zuleima, así textual la pregunta es, ahora hablaremos más de iniciativas resilientes que iniciativas de responsabilidad social empresarial. ¿Es tal cual la pregunta? ¿O cómo tú verías esos temas dentro de, aquí hay muchas áreas de responsabilidad social empresarial y la relación con la resiliencia? Yo creo que la responsabilidad social empresarial, o lo que nosotros llamamos también negocio responsable, es este gran paraguas que incluye todos los conceptos, ¿no? Resiliencia es un concepto que sin duda ahorita se va a poner muy de moda. No sé si ustedes lo han sentido, pero ahora todo es resiliente y más ante esta pandemia, ¿no? Y es un concepto muy rico, que inicialmente hasta se antojaba difícil de pronunciar, la palabra no es tan fácil, ¿no? Y si nos vamos a temas mucho más académicos, pues bueno, tiene más de 70 definiciones aceptadas, ¿no? Por diferentes organismos. Pero yo creo que hay que quedarnos con algo muy sencillo. La resiliencia es una capacidad que tenemos tanto a nivel personal como instituciones para hacer frente a diferentes eventualidades que se puedan presentar. Y no es siempre volver hacia un estado normal, porque nosotros lo que identificamos es que si ocurre un desastre, volver a la normalidad es lo peor que nos puede pasar, porque esa normalidad es parte de que hayamos llegado a un desastre. Entonces, la resiliencia es esta capacidad que te impulsa a ir un pasito más allá, que te impulsa a crear esta nueva realidad, como ahorita la estamos viviendo, y que saca sin duda las fortalezas que tenemos en conjunto como comunidad. Yo creo que la responsabilidad social va a seguir siendo este gran paraguas, ¿no? Y que vamos a ir viendo que tenemos diferentes estrategias, diferentes conceptos claves para alcanzar el desarrollo sostenible que van sumando. Pero creo que no va peleado una con la otra. Creo que más bien vamos a empezar a hablar de empresas resilientes, responsables, inclusivas y sostenibles. Perfecto, y totalmente de acuerdo con esa visión. Por ahí nos han preguntado cómo ser parte de Red Sumarse. Nos pondremos en contacto con las personas que así lo han preguntado, pero también ahorita ya cerrando porque hemos llegado al límite de tiempo y agradeciéndoles a todos la presencia, sí nos gustaría, Lisa, que en tu último mensaje nos preguntan mucho sobre los pasos para ser parte de Arise. ¿Qué tendrían que hacer las personas? Buenísimo. Bueno, es muy sencillo en realidad, es una red voluntaria y por red voluntaria les confirmo que no tiene un costo para los miembros. Actualmente no tenemos ninguna membresía. El proceso es muy sencillo, hay 3 documentos, se pueden meter a la página de Arise, la repito, www.arise.mx. Hay una sección que dice Únete a la red y ahí van a encontrar 3 documentos que se requieren para enviar a Naciones Unidas. Tienen que enviarnos un formato donde hay una breve descripción de lo que es la empresa, hay otra carta de intención o una declaración de intención y finalmente se les pide el registro oficial del SAT para poder comprobar ante Naciones Unidas que es una empresa que está registrada de manera legal ante el marco legal nacional, ¿no? Esos 3 documentos se envían a Naciones Unidas a la sede de Ginebra y en un lapso de 6 semanas aproximadamente se hace un due diligence para ver si la empresa cumple con los requisitos y con el código de ética que promociona Arise, y si es así, se les envía una carta oficial de bienvenida por parte de la sede y se les turna con el punto focal de México, que en este caso es Marta Herrera, nuestra presidenta de la red y la persona que lanzó esta iniciativa a nivel nacional. Perfecto, muchísimas gracias, Elisa, por compartirnos esta visión tan accesible. Por aquí nos comentan también que
muy clara para los que no estamos tan familiarizados con el tema. Gracias por tu tiempo, por compartirnos todo este conocimiento sobre resiliencia ante desastres y esta perspectiva de colaboración multisectorial. También a nombre de Red Sumarse, agradecerles a todas, a todos su presencia. Es un tema que nos gusta mucho como red. Ya somos también parte de Arise como Red Sumarse. Red Sumarse surge también ante una respuesta a un desastre natural. Nosotros nos enfocamos en generar nuestras iniciativas, en generar capacidades en las comunidades de autogestión como respuesta también ante un desastre. Entonces, que nos interesaba mucho tener esta perspectiva de Arise y ahora ya de resiliencia que ha cobrado importancia y ahora ya hay hasta marcos internacionales sobre el tema. Así que muchísimas gracias y gracias a todos por su atención. Muchas gracias a ustedes, que tengan excelente día. Muchas gracias, Elisa, Héctor, muchísimas gracias. Les pedimos por ahí su apoyo en sugerirnos otros temas de los que quieran hablar en el futuro en este programa. Por ahí les compartí la liga en vía chat. Muchísimas gracias, Elisa. Se vuelve súper relevante estas reflexiones y a trabajar por comunidades mucho más resilientes y poder tener como mucho más estrategias. Muchísimas gracias a todos. Excelente día. Hasta luego. Hola, Elisa. Sí. Soy Cristina Suara de Neurofinanzas AC. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sabes que ahorita mencionaste a la ONU. Sí. Y nosotros aplicamos para ser parte del pacto de las Naciones Unidas. Sí, pero sí. No sé si por descuido o no venía la información o no la leímos completa, ya nos autorizaron, pero nos piden una aportación anual de $250. Es algo que no teníamos presupuestado, pero lo vemos con buenos ojos y sí queremos hacer esa inversión. Pero luego dije, a lo mejor nuestra organización es muy pequeña y a lo mejor si nos adherimos a la red de ustedes, como es lo mismo, no sé, me quedó la duda y pensé que pudieras apoyarme. Es una duda muy genuina y con todo gusto, si tengo tiempo y me permiten, la contesto, Héctor. Sí, claro, ¿Sí? adelante. Claro, Lisa. adelante. Ok, Gracias. es una duda muy genuina y por eso mencioné el tema de las diferentes agendas globales y la coherencia que debe haber entre ellas, así como dije que la responsabilidad social empresarial es un paraguas para todos estos diferentes conceptos. Yo creo que la Agenda 2030 para Naciones Unidas es el paraguas para el desarrollo sostenible. Cuando crean el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre, lo crean porque se dan cuenta que no están avanzando como quieren dentro de la Agenda 2030. Entonces, la estrategia de UNDRR es para apoyar a llegar al desarrollo sostenible. Por eso siempre manejan la resiliencia como un factor clave para llegar al desarrollo sostenible. Pacto Mundial es una alianza sin duda que tiene muchísimo valor y no es lo mismo que Arise MX. Pacto Mundial se aboca, si bien va en coherencia con las diferentes agendas, se aboca a la Agenda 2030, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros como Arise vamos con el marco de Sendai y sí le pegamos a muchísimos objetivos del desarrollo sostenible. Dentro de los principales es el 1, que es la erradicación de la pobreza, el 11, que es el de ciudades, y el 13, que es el de medio ambiente. Entonces, depende del interés que tengas. Yo sé que Pacto Mundial ellos sí tienen una cuota, es una red que tiene muchísimos más años. Nosotros somos una red que va iniciando. Ellos tienen más de 20 años de accionar y tienen otras áreas de enfoque, inclusive van con temas de género, con temas de transparencia, anticorrupción, etcétera, ¿no? Entonces yo ahí te diría que puedes hablar o puedes acercarte con Mauricio Bonilla, que es el director, y que con todo gusto te podemos pasar el contacto a través de Héctor o a través de Valeria, y que planteen su caso para que vean eso. Ellos sí tienen, te digo, no desconozco cuáles son las cuotas, pero sí sé que tienen unas cuotas. Solo me gustaría que no pensaras que es lo mismo, porque trabajamos en sentidos o en enfoques que son complementarios, pero que cada uno tiene el suyo, ¿no? Entonces, bienvenidos, por supuesto, Cristina, si quieren ser parte de Arise, por favor escríbanos, mándenos sus documentos, vamos a estar muy contentos. Cuando no son empresas, cuando son organismos de la sociedad civil,
entran a la parte de Arise como aliados. No entran como miembros, pero sí son como aliados y les llega, por supuesto, toda la parte de los beneficios como si fueran nuestros miembros. Solamente al ser una red del sector privado, nuestros miembros suelen ser del sector privado. Si hay alguna otra duda, con todo gusto, aquí estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Muy bien contestada la respuesta con mucha claridad y vamos a continuar en contacto. Gracias. Excelente. Gracias a ti. Que tengan muy buen día. Muchas Un gracias. abrazo hasta Monterrey. Gracias. Abrazo Chao. hasta Muy bien, hasta luego. Hasta luego, gracias. Listo, pues ya son 10 minutitos, Richard. Yo creo que ya podemos cerrar la sesión. Te agradezco muchísimo Perfecto. y bueno, por ahí después ahí me mandas todo. Muchas Ya está. gracias. Que tengas bonito día. Un abrazo, Ale. Hasta Bye. luego, gracias. Hasta luego a todos.